Hola, buenas tardes. Yo soy la licenciada Vanessa Ortega Barch. Estamos aquí hoy para darles las noticias de lo que está pasando en inmigración. Hay mucha gente que tienen, o sea, que tienen sus casos, sus trámites ya en proceso y quieren saber qué está pasando con inmigración. O hay gente que están ahorita en corte o están en procedimiento de deportación y quieren saber qué va a pasar con su corte. Este video, este Facebook Live va a ser para básicamente avisarle de lo que está pasando y las noticias que nosotros tenemos. Okay. Vamos a comenzar primero con la Corte de Inmigración. También vamos a hablar de las cortes del estado, pero ahorita vamos a comenzar con la Corte de Inmigración. Um, si los casos que están detenidos todavía están siguiendo en corte, los jueces todavía se están presentando. Cada corte es un poquito diferente. Hay algunos cortes donde todo se está procesando por televideo. La gente todavía están detenidos y están presentándose por televideo desde la cárcel y luego los jueces lo están mirando en su video. Hay otros donde todavía están trayendo los clientes o los detenidos a la corte. Cada corte es diferente, pero los casos donde la gente todavía están detenidos, esos cortes todavía están abiertos y esos casos todavía siguen. ¿Ok? Los casos donde la gente no están detenidos, por ejemplo, los casos donde tienen las audiencias en Los Ángeles o en Van Nuys o en Dallas o en San Francisco o en otros lugares o en Chicago. Si no está detenido, la corte está cancelado hasta el 1 de mayo. Por todo de este mes, todo de abril, las cortes están cerrados y las audiencias están cancelados y van a reprogramar su cita por un día en el futuro. Pero si tiene su audiencia o después del 1 día de mayo, todavía no sabemos si la corte va a reabrir o no. El anuncio en este momento es que van a abrir el 1 de mayo. No sabemos si van a abrir o no porque tenemos reglas que están en conflicto. No, posiblemente no, pero si tiene su corte en o después de mayo, debe de estar en comunicación con su abogado para estar preparando para esa audiencia. Si no tiene abogado, entonces busque un abogado. Debe de buscar un abogado. Cada día están cambiando estas reglas. Inmigración no tiene un centro lugar donde están poniendo todo. Están anunciando si están abiertos o no cada día por el Twitter. Estamos recibiendo correos electrónicos cada día de la corte. Como le expliqué, todavía no sabemos si va a seguir las cortes. Muchos abogados están pidiendo extensiones porque es imposible preparar nuestros clientes en persona. Pero sin embargo estamos preparando para esos casos en caso que la corte reabre el 1 día de mayo. El problema es que tenemos dos órdenes, tenemos la orden federal y luego tenemos la orden del estado. Vamos a hablar de esto un poquito en un ratito, pero nomás quiero avisarle que tenemos dos órdenes en conflicto. Un orden es del estado que dice, por ejemplo, en California lo extendieron y la cuarentena todavía va a seguir hasta el 15 de mayo, pero las cortes están diciendo que van a abrir el 1 de mayo. No sabemos cómo se va a resolver ese conflicto en este momento todavía. Inmigración. Vamos a hablar un poquito de ese conflicto en un ratito, pero por el momento vamos a regresar a inmigración. El servicio de inmigración. Cuando hablo del servicio de inmigración, estamos hablando de las aplicaciones de la ciudadanía, estamos hablando de la residencia o el ajuste del estado, estamos hablando de las aplicaciones
del TPS, de acción deferida, de sus biométricos, ya que archiva su aplicación, cuando se puede presentar para tomar sus huellas y su foto con inmigración. Inmigración está cerrado hasta el 4 de mayo. En este momento, ese se puede extender otra vez, pero el anuncio en este momento es que todo está cerrado y cancelado hasta el 4 de mayo. Es decir, si tenía una aplicación o una entrevista programada por el ajuste o su residencia o la ciudadanía, está cancelada hasta el 4 de mayo. También si recibió sus biométricos, también va a estar cancelado, y lo van a reprogramar por otra fecha en el futuro. A ver, con inmigración, ¿qué más? Inmigración todavía está aceptando aplicaciones. Si todavía no había archivado su aplicación del ajuste o de la residencia o de la ciudadanía y quiere hacerlo, todavía puede enviar su aplicación con inmigración. Ellos todavía lo están aceptando, lo están procesando, nomás que todo está un poquito más lento y más atrasado. Por favor, ten paciencia con nosotros y también con inmigración, porque muchos de ellos tampoco están trabajando en oficina, tarda un poquito más para procesar las aplicaciones que antes lo procesaban más rápido. Pero ellos todavía están aceptando aplicaciones, todavía lo están procesando, los trámites todavía siguen, pero las entrevistas en persona están canceladas por el momento, hasta después del 4 de mayo. Otra vez, ese puede cambiar. Cada día está cambiando la situación, no sabemos si va a reabrir el 4 de mayo o si vamos a tener que esperar más tiempo para que pueda tramitarlo. La gente que ya tuvieron sus entrevistas para la ciudadanía lo pasaron, pero todavía no tomaron su juramento de lealtad. Por favor, tome en cuenta que todavía no eres ciudadano. Tiene que tomar ese juramento de lealtad antes que eres ciudadano. No puede registrar para votar todavía hasta que ya toma su juramento de lealtad. Mucha gente fueron programados para ese juramento, pero lo cancelaron por cosa con el coronavirus. Nomás es importante que recuerde que no eres ciudadano hasta que ya tomas su juramento de lealtad, y de eso lo van a reprogramar por el futuro, ¿ok? Los consulados, desafortunadamente los consulados todavía están cerrados. Estamos esperando. El problema es que inmigración, los consulados no han dicho cuándo van a reabrir. Pero por el momento todas las aplicaciones del proceso consular para la residencia, todos fueron cancelados. No están procesando biométricos allá en los consulados, no están haciendo las entrevistas para la residencia en los consulados. Hay como servicios de emergencia todavía, pero está bien atrasado también en los consulados. Okay? Si le programaron para una cita en el consulado para ya aplicar para la residencia, debe de saber que si no fue cancelado, ya va a ser cancelado, y no tenemos una fecha fija o estimada cuando van a reabrir los consulados. Las cortes del estado son diferentes. Cuando hablo de las cortes del estado, estoy hablando de las cortes criminal, estoy hablando de las cortes familiar, por la custodia, por el divorcio, por la guardia, o como conservatorship, probate. Por ejemplo, si alguien fallece y luego su estado de las cuentas. Cuando refiero a la corte del estado, esas son las cortes de lo que estoy refiriendo. Son diferentes de las cortes federales. Las cortes del estado depende en el estado donde viven. En California, por ejemplo, el condado de Orange ha indicado que cancelaron todas las audiencias en persona por 60 días.
La excepción es en las cortes criminales cuando alguien está detenido. De las noticias que yo sé, cuando alguien está detenido, es igual como en inmigración. Si alguien está detenido en la corte y tiene una audiencia en la corte criminal, todavía va a seguir ese proceso. La única diferencia es que no están haciendo juicio. No van a llevar el caso a juicio mientras que estamos en este cuarentena. So, pero van a seguir procesando esos casos para la gente que están detenidos porque obviamente es su libertad y es un interés muy profundo que tiene que guardar. Las cortes de lo demás, de la custodia, aparte de si no es una emergencia, depende en la corte. Hay algunas cortes que están cerrados completamente y no están ni mirando la gente. Hay otros donde están procesando los casos por televideo o están permitiendo que los abogados pueden llamar en lugar de ir en persona. Si tiene un caso pendiente o que se va a archivar, debe de comunicarse con su abogado porque ellos deben de tener noticias del proceso que están aceptando en su corte particular. En la corte de Los Ángeles, por ejemplo, es igual, están permitiendo ciertas audiencias de emergencia, por ejemplo, de la violencia, los órdenes de restricciones en casos de violencia doméstica. Están escuchando esos casos, pienso que los viernes, si no estoy equivocada. Todavía está abierta, pero limitado. Están abiertas pero limitado en las audiencias que están escuchando y solamente si es emergencia es cuando están escuchando ese tipo de caso. Lo demás, si no tiene prioridad o si no hay riesgo de la seguridad o que alguien va a perder algo, entonces lo están extendiendo y lo están reprogramando por otras fechas. Le dije que vamos a regresar. El condado de Orange, como le expliqué, está cerrado por 60 días. Comunícase por favor con su abogado que está encargado de su caso para que ellos le pueden orientar si tiene que presentarse o no. O si tiene que ir a la oficina o llamar para que pueda tener su audiencia por teléfono. Voy a regresar un poquito al tema de la diferencia entre federal y el estado y por qué es tan importante escuchar las noticias, no solamente del estado donde vives, pero también federal. Inmigración está bajo la jurisdicción federal. El gobierno está dividido en tres ramas. Primero es la ejecutiva, que constituye el presidente. El segundo es el Congreso y luego la tercera son las cortes. Inmigración, todo de inmigración, incluyendo la Corte de Inmigración, cae bajo la jurisdicción federal, cae bajo la jurisdicción del presidente de la rama ejecutiva. Estos anuncios que le estoy diciendo y la razón que estoy diciendo que depende, no sabemos todavía, aunque por ejemplo California está diciendo que la cuarentena va a seguir hasta el 15 de mayo, pero las cortes están diciendo que solamente están cerrados hasta el primer día de mayo y luego inmigración está diciendo que puede extenderlo más. La razón que estoy diciendo que tenemos que mantenernos pendiente de las noticias federales es porque federal no, el estado no puede decir al federal, no puede ordenar al federal que sigue sus reglas. Inmigración, todo de inmigración cae bajo la jurisdicción federal. Si el presidente ordena que las cortes sean abiertos el primer día de mayo, entonces tiene que seguir esa orden, pero todavía no hay ese orden porque no sabemos, el federal tampoco está diciendo que los estados pueden decidir qué quieren hacer y luego las cortes federales están un poquito confundidos de qué van a hacer.
No puede llamar a la corte porque ellos también se están, o sea, no se están presentando o se están trabajando de casa. So, aunque llamas, no están contestando los teléfonos. So, por eso tiene que estar pendiente en las noticias y escuchar qué va a pasar con todo este sistema y con la cuarentena también. El estado, por ejemplo, si el gobernador del estado de California dice que todas las cortes tienen que estar cerrados hasta el 15 de mayo, entonces las cortes del estado de California caen bajo esa jurisdicción del estado, pero federal es completamente diferente. Por eso tenemos que estar pendiente en los dos y muchos abogados, los jueces y los fiscales también quieren seguir las reglas del estado, quieren seguir cerrados hasta que sea seguro que podemos regresar y sin tanto riesgo a nuestra salud y de su salud también. Estamos pendientes. Esa es la razón que estamos pendiente de las noticias del estado y y ese conflicto con las reglas del federal. Por el momento, esas son las noticias y de lo que está pasando con inmigración. Si tiene preguntas, obviamente nos puede contactar. Todavía estamos aquí a sus órdenes. Por favor, síguenos en nuestra página de Facebook y también en nuestra página del Instagram. Vamos a seguir estos videos dándole la más información que tenemos para que también sepan lo que está pasando en sus casos y en los casos en general y el estado de inmigración. Que tengan buen fin de semana y por favor cuídense. Ok, adiós.